desde antemano. Él ya tenía este plan y en este plan nadie lo va a detener al Señor. Así es que aunque se le oponga quien se oponga, no podrán contra Él. Aquí no hay más de que hay que aceptar a una palabra que ha sido dada hace unos 2000 años atrás y que esta palabra quedó marcada y se le ha venido anunciando a los hijos de los padres generaciones tras generaciones de un Cristo que tiene poder, el cual por la misericordia nosotros en estos tiempos estamos declarando que ese Cristo que anunciaron estos hombres hace años atrás, tenemos que seguirlo anunciando. Tenemos que seguir dando la palabra porque es un mandato de parte de Él. Así es que estamos encariñados con este evangelio, el cual Dios nos ha alcanzado, y a usted que lo ha alcanzado también, manténgase contento, sea feliz, disfrute en el Señor, tenga un corazón agradecido para con Dios, porque si usted no lo tiene, otro lo va a tener y al final usted va a salir perdiendo. Creo que todos tenemos que ser agradecidos por todo lo que el Señor Jesús ha hecho. Aunque se esté viviendo lo que está pasando, pero nuestra fe, nuestra condición no va a cambiar. Nuestra madurez, nuestra templanza en el cual hemos anclado nuestra fe, se va a mantener ahí, como cuando el barco llega a su destino y están atentos los marineros, los que llevan aquel barco, a sacar sus anclas para asegurar que el barco va a estar sentado y no se va a mover a donde va a llegar. Sacan sus anclas y las ponen, amarran el barco y allí el barco no se mueve porque está anclado en un lugar. Sus anclas son seguras y ahí va a permanecer hasta el tiempo que ellos quieran moverlo. Entonces, nosotros, si hemos tomado a bien anclar nuestra fe en un personaje, el cual es tan seguro, si nosotros en él estamos anclados, no nos vamos a mover. Vamos a permanecer hasta el momento que él diga que nos va a mover, porque él puede hacer mover esas anclas cuando él quiera solamente, porque en él está la confianza y la seguridad del creyente. Y esta tarde hablaremos un poco sobre lo que la fe te lleva a mover a una esperanza, de la cual la tienes que anclarla. Y si no estás anclado en fe, puedes moverte y vas a ser removido, porque el diablo, no obstante, trama y está haciendo lo suyo para desafiar al poder que Dios tiene. No es que lo desafíe, sino que a quien desafía son a los hijos de Dios. Y el creyente, cuando no está bien anclado, lo desafía el enemigo y hace burlar de lo que es la obra de Dios. Por lo tanto, es tan importante que tú no tienes verdaderamente que ser desafiado por las fuerzas imperiales de lo que es Satanás, sino que tienes que estar creyendo en un Dios de poder. En la Biblia encontramos a una mujer de la cual hace el Señor esta énfasis sobre lo que surgió en la peregrinación cuando Cristo vino a la tierra y emprendió el ministerio a predicar. Cuando Cristo emprende su ministerio y comienzan las multitudes a ir tras de él, unos para ver, otros
para juzgar, otros iban ahí porque les gustaba ir, pero otros iban porque sabían que su fe de ellos era en quien habían puesto la confianza, en el Señor. Así es de que en esta tarde yo voy a decirte, pone la confianza en el Señor para que en Él puedas caminar. Vamos a ir a la palabra del Señor. Te he traído un breve anuncio sobre las cosas que surgieron. El libro de Lucas, capítulo 8, verso 43. Dice la palabra del Señor en el verso 43. Pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguna había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y de ninguno, dijo Pedro. Y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice: ¿quién me ha tocado? Verso 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Padre, te damos gracias y dependemos de ti, Señor. En cuanto hemos leído este verso, pedimos que las multitudes que nos van a mirar, Señor, la palabra va a llegar hasta ahí, y el que va a hacer, Dios mío, cambios en los corazones. Oh, no es por la obra de nosotros, Señor, ni por la inteligencia. Padre, nosotros dependemos de usted y nuestra fe en usted está anclada. Señor, gracias te doy, porque hasta lo último que llegue esta palabra, Señor, yo tengo confianza en usted, que la obra se hará en aquellos corazones. Gracias, Espíritu Santo. Abre los aires, darnos el discernimiento, darnos entendimiento para que podamos hablar de tu palabra. Y así, Señor, que su nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La Biblia nos da un relato sobre este acontecimiento de una mujer de la cual pertenecía en aquellas regiones cananeas. Y mirando el relato que pasa aquí, esta mujer tenía una enfermedad en la cual había gastado todo lo poco que había acumulado, y en silencio y en dolor que ella tenía, no lo comentaba con la sociedad. Ella le comentaba a sus médicos, pero los médicos lo que hacían era oprimirla y oprimirla, o sea, en cuanto sacarle lo más que podían. Y la mujer, en angustia y conmovida por dentro, su dolor la angustiaba y la preocupación, porque sabía que en cuanto se le acabara lo que tenía, ella iba a morir, porque ya no iba a poder tener dinero para ir y consultar a un médico. Entre tanto, los días y los años ya habían pasado, pero en uno de los días, cuando Jesús emprende su ministerio y va cruzando en aquellas regiones, y le dieron la noticia a esta mujer. Aquí hay un descontraste que surgió, porque Jesús es invitado para ir a visitar a una muchacha de la cual el padre se llamaba Jairo. Y aquí hay este descontraste, porque él va a la casa de Jairo a visitar, porque la hija de él estaba agonizando.
Y otros le decían: no vayas, ya murió, ya es tarde. A Jairo le decían: ¿para qué lo llevas? Ya es tarde, no vayas. Pero Jesús no se detiene. Él sabía el propósito, él sabía el plan que tenía, él sabía lo que debía de hacer en el camino. Por eso tienes que prestar atención de lo que yo voy a decir. Sabiendo él lo que iba a hacer, él no se detiene. Él sabía perfectamente el plan de su obra que tenía para llevar a cabo y hacerlo. El trabajo en el cual venía encomendado por el Padre a hacerlo, y que los hombres lo iban a mirar. Entonces Jesús va a hacer el trabajo, y cuando él va de camino a casa de Jairo, esta mujer se entremetió por en medio de la multitud, y ella corre en fe en medio de la desesperación que tenía ella de que su vida estaba en peligro. Acude y va, y en sí dijo aquella mujer: no hace falta que yo le comiente a Jesús, no hace falta que yo le dé la mano. La mujer en silencio y por dentro pensando dijo: tan solamente toque el borde de su manto de Jesús, yo voy a ser curada. Y como la multitud era tan grande, pero la mujer en medio de aquella multitud abrió brecha y empezó a apartar y empezó a caminar, y hasta llegar hasta donde Jesús iba en medio de la multitud. Y la mujer metió su mano por en medio de todos y tocó el manto de Jesús, su vestido. Tan solamente tocó su vestido y la sangre de aquella mujer se detuvo inmediatamente. Hay cosas que parecen increíbles. Hay cosas que se ven verdaderamente como que esto ha sido un cuento que nos han contado. Cuentos de camino, dicen algunos, y pasadas, pero estas no son caminos ni pasadas. Fueron cosas reales que surgieron en la vida de Jesús cuando él estaba en la tierra. Y aquella mujer utiliza su fe para accionar, para hacer lo que tenía que hacer. Y déjame decirte, hermano, que a veces cuando tenemos que hacer las cosas, a veces nosotros nos detenemos y no las hacemos, porque nuestra fe está variando, está verdaderamente entre lo hago o no lo hago. Una fe que tenemos muerta, una fe de la cual no nos conmueve y no nos hace caminar para crecer más allá. Y en estos tiempos hay muchos creyentes que su fe de ellos por momentos está movible y se mueven para un lado y se mueven para el otro. Son como la hojarasca que todo viento se lo lleva de aquí para allá, y caminan desesperados. No tienen paz en ellos porque no han anclado una fe real en el Cristo de gloria. En estos tiempos que vives tienes que creer, tienes que ponerte en una condición firme en que sirves a Dios a morir. Tenés que estar determinado a que si vives, vives para Cristo, y si vas a morir para Cristo como siervo del Señor. Tenés que saber lo que estás haciendo en esta tierra. ¿Cuánta gente está viviendo y está viviendo una vida de la cual no está con la libertad, no está con la condición espiritual, viviendo en agradecimiento a Dios? Vive con miedo, vive consternado por las plagas, por las enfermedades. Cualquier dolorcito que tiene lo mueve a veces en vez de acudir y buscar de Dios. Hay mucho creyente que acude al brujo, al hechicero, o légueme las cartas, o qué está pasando conmigo. Y cuando le dicen, les hacen saber que todo está bien, ahí van para la iglesia. Y esto no está agradando a Dios. El creyente en medio de la enfermedad, la plaga, él tiene que doblar su rodilla y consultar con el Cristo de gloria. Y estos tiempos son los días en cuanto
nos estamos acercando a finales de los cuales este mundo va a tener que desfallecer y el hombre tendrá que morir. No hay un lugar en la tierra que se pueda esconderse. El hombre donde tiene verdaderamente un lugar escondite, donde tiene un lugar que si en verdad le ha sido fiel a Dios, Dios ya una casa le tiene preparada. Pero para esto tiene que determinar en la tierra a que sirve a un Dios. Y ese Dios invisible tiene poder para hacer muchas cosas en las cuales no puede el hombre en su físico poder hacerlo. Solamente se puede hacer transmitiéndonos espiritualmente. Porque todas las cosas que se hacen para Cristo se hacen a través de la fe y a través del Espíritu. Así es de que para poder dar un paso tienes que caminar en fe a través del Espíritu de Dios. Y dice que esta mujer caminó y cuando lo toca, Jesús detuvo la multitud. Él se para y dijo: alguien me ha tocado. Dijo porque y empezaron a decirle a algunos de los apóstoles. Por ejemplo, Pedro le dijo: Señor, tú dices que alguien te ha tocado, y si la multitud es tan grande y todos te aprietan. Y el Señor sabía perfectamente que alguien lo había tocado, con un propósito. Y sabes una cosa, cuando a Dios se le busca por un propósito, Dios no obstante te va a dar la respuesta que estés buscando. Esta mujer con un propósito tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús, sabiendo el propósito de la mujer, resuelve su problema de ella en un momento y en segundos. Y aquella mujer, al sentirse que había sido curada, en cuanto se sintió que había tenido cambio en su cuerpo, la mujer empezó a sentir nervios, temblor, le temblaba el cuerpo por lo que había sucedido en él. Y Jesús dijo a Pedro: alguien me ha tocado porque yo he sentido que poder ha salido de mí. Y él le dijo: pues la multitud es grande. El verso 46 nos da referencia sobre estas cosas. Mientras está en esta preparación Jesús, mientras está preparando un equipo de hombres, un equipo en el cual fueran viendo los detalles que eran tan importantes, que ellos fueran aprendiendo de lo que él estaba haciendo, les estaba enseñando y dándoles entrenamiento, porque él estaba a punto de morir y iba verdaderamente a irse de la tierra, pero que ellos iban a quedar para que de las obras que él hacía, ellos pudieran hacer también las cosas como Jesús las estaba haciendo. Y aquí en el verso 46 llama la atención, porque le dijo, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Oiga, él sabía y él había sentido que alguien lo había tocado. No es que no sabía quién era el que lo había tocado. Él sabía quién lo había tocado, pero Jesús quería que con sus labios testificara la grandeza de su poder, la grandeza de su poder, de lo que él había hecho en aquella persona. Hay personas que Dios hace tantas cosas y en vez de estar agradecidas con el Señor, le dan la espalda. Hay gente mal agradecida en este mundo, pero un día se tendrán que presentar delante de Dios. Yo tengo que ser agradecido, porque si estoy vivo es por la misericordia de Dios. Y ahí donde usted está también, usted debe de alabar a Dios y debe de estar agradecido porque está vivo, porque Dios ha tenido de usted misericordia. En todo lo que la Biblia relata nos trae un mensaje 100% seguro, para que nosotros
lo tomemos y transmitamos su palabra a otras personas, para que su mensaje se haga en aquellas personas efectivo, efectuando una fe en la cual hay personas que son negativas y no creen, pero cuando la fe se va a ejecutar, Dios hace hacer efectivo aquello. Porque hay personas negativas, pero cuando Dios va a hacer el trabajo, aunque la persona sea negativa, Dios va a hacer que aquellas personas crean que Jesús no es una mentira, Él no es un mito, mi Cristo es una verdad. Jesús vino a la tierra, no vino para gozar, no vino para divertirse, no estuvo en cruceros por andar paseándose con dinero y todo. Jesús vino a la tierra a hacer un trabajo en el cual el mundo no podía hacerlo. Los hombres de la tierra habían aparecido predicadores y todos habían sido asesinados. Habían aparecido tantos hombres que Él había enviado a la tierra, mas sin embargo no los habían escuchado. Cuando Cristo vino y se presentó, hasta los hombres más grandes los hizo atemorizarse, porque era un hombre que aún al viento le daba orden y el viento se detenía. Cuando Él decía esto se hace, era que se hacía. Cuando iban a enterrar el hijo de la viuda en la ciudad de Naín, aquel muchacho lo llevaban ya para llegar a la sepultura donde iba a ser enterrado. Y cuando Jesús venía saliendo de la ciudad, la mujer le sale al encuentro con los que lo llevaban cargando. Y mientras lo llevan cargando, Jesús dijo: detengan el féretro. Y se detienen los que lo llevaban entre los cuatro. Y mientras se detienen, Él dijo: bájenlo de ahí. Porque vio a la mujer conmovida, vio a aquella mujer llorando, vio a aquella mujer desesperada, vio a aquella mujer que había todo lo que tenía, lo había perdido, que era su único hijo. Y cuando lo bajaron, les dijo: abran la caja. Y cuando abrieron aquella caja, le dio orden al muchacho que se levantara de aquella tumba y resucitó a aquel joven. Aquella mujer se queda asombrada por lo que había acontecido. Quiero decirte que todo esto que está pasando en esta tierra, Dios puede hacer cosas grandes y va a seguir haciendo maravillas. Aunque te sientas enfermo donde te encuentras, créele a Dios. Dios puede sanarte. Él puede hacer un milagro en el cual tú despiertes, te estarás sano. Para Dios no hay nada imposible. Dios está aquí en medio de nosotros. Ahí donde te encuentras, ahí glorifica al Señor. Oh, qué lindo cuando miramos que a quien servimos nosotros nos está ayudando siempre y nos está extendiendo su mano de poder para que continuemos viviendo en esta tierra. Cosas que van a venir terribles a la tierra. Vives desesperado porque quizás no tienes trabajo. Vives desesperado porque quizás no has pagado el apartamento, tu casa. Hay cosas que se ven tan sencillas, pero hacia la vez en el ser humano hay desesperación total. Todo se ve que se está terminando y todo este mundo está encajando a su final. Pero yo puedo decirte, no lo has perdido todo. Mientras te des cuenta que si das un vistazo al cielo, se te pueden abrir las oportunidades que tienes cerradas. Y hoy, este día, Dios puede abrirte una oportunidad de vida más. Si te sientes a morir, si te sientes que no puedes más, reconoce a Dios como el único salvador de tu vida y vas a tener una respuesta grande. Quizás hayas escuchado el sermón más largo y bien centrado en el predicador, pero quizás no recibiste una respuesta porque no está en el predicador. Yo puedo decirte que quizás en una corta palabra, en un segundo, quizás aquella palabra impacte tu vida, porque el hombre no te va a impactar. A quien le vas a creer que va a hacer el milagro se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo no está muerto, Cristo no está sepultado, Él está vivo. Y Él está intercediendo
por aquellos corazones cuyas mentes den un pensamiento hacia arriba, al más allá. Porque con tu mente es la que vas a pensar en un Dios. Mientras tienes una imaginación, imagina el poder de Dios. Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer contigo. Para lo que para los hombres, dijo el Señor, es imposible, para Dios todo es posible. Porque el hombre se encierra en decir no puedo. El hombre se encierra y dice esto es mío. El hombre dice no puedes tocar de esto, esto no te pertenece. Pero hay un Dios que dice de lo que tengo estoy para darte. De lo que yo tengo te doy. Al hombre cuando estaba en aquel lecho de que verdaderamente no se podía levantar. Aquel hombre que estaba sentado en aquella silla que lo tenían ahí. Cuando se encontró Pedro y Juan que iban a la oración. Y ellos iban caminando en la entrada del templo. Y aquel hombre le esperaba que le diera una limosna. Pero Pedro se tocó las bolsas y Juan y se dieron cuenta que no traían dinero. El hombre necesitaba dinero para alimentarse de algo, pero lo que necesitaba era lo más eficaz, tener sus pies buenos, poder moverse porque estaba paralítico. Pero en aquel momento pero de lo que tenemos te vamos a dar. Y lo que le dijeron al hombre en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso era más que oro, era más que plata, era más que dinero. Ese era el poder de Dios efectuando en la vida de aquellos hombres, sanando al paralítico. Eso puede hacer Dios contigo en estos tiempos también. Volviendo nuevamente. Y nos damos cuenta de la historia, cómo se remonta a los tiempos que vivimos. Aquella mujer se empezó a temblar, se estremeció, porque el Señor la volteó a ver. Y la mujer empezó a declarar, a dar testimonio en vista de todos los que estaban allá alrededor de Jesús. Y ella dijo, no pudo ocultarlo, porque en sí pensó tocarla, recibir sanidad y no declarar nada. Pero en el momento que el Señor se detuvo y empezó a decir, alguien me ha tocado, alguien tiene que testificar. Y este mensaje a alguien le va a tocar, alguien tiene que testificar. Dios ha hecho milagros y maravillas y necesitas testificar del gran poder de Dios. Ese Dios quiere que hables y no te quedes callado. Y esta mujer en aquel momento se puso de pie y empezó a acercarse a Jesús y cayó de rodillas y empezó a decirle lo que había sucedido con ella. Dios ha hecho tantas cosas en tu vida y tienes verdaderamente el por qué seguir sirviendo a Dios en sus caminos, en las buenas y en las malas. Tenés que reconocer que ese Dios es el que está a tu favor y tienes que servirle. A Dios no se le sirve solo cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero. A Dios se le sirve en todo tiempo. Reconocer que Él es nuestro hacedor de todas las cosas. Ahí donde te encuentres, hermano y amigo, donde tú estés viviendo, esperando que la palabra que se está dando, tú puedas atenderla en el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no te quiere verte que estés en quejas, ni que estés llorando amargamente. Dios quiere verte que sonrías. Dios quiere verte un rostro alegre a ti. Él quiere verte de que te pongas de pie en tu casa, en apartamento, y levantes tus manos y glorifiques a Dios. En cuanto lo hagas, vas a ver las cosas nuevas que Dios va a hacer en tu vida. Yo voy a detenerme
con esta corta reflexión que he podido traerle, esperando que tú puedas hacer de tu vida cosa grande para el reino de Dios. Porque usted puede hacer, usted tiene la decisión. Dios tiene aquello para dar, pero la persona tiene que saber hacer lo que va a hacer. Porque Dios no a nadie agarra la fuerza. Dios es tan caballeroso, y en todas las cosas que emprendemos a hacer, las emprendemos a través de la fe, creyendo a Dios. Y cuando le creemos, Él está atento para darnos de lo que necesitamos. Si estás necesitado, ahí donde te encuentras, vamos a hacer una oración. Vamos a poner en las manos del Señor y le vamos a decir al Señor que te sane si estás enfermo. Le vamos a decir al Señor que te levante. Y si estás caído, le vamos a decir al Señor que te restaure para que puedas ser liberado. Y esta es una tarde oportuna para tu vida. Tómala y haz lo mejor en tu diario caminar. Oramos. Padre,